La molécula 5-hidroxitriptamina o 5-HT, mejor conocida como serotonina, es un neurotransmisor y neuromodulador con importantes funciones fisiológicas y conductuales en el ser humano. Pero no solo en nosotros. A lo largo de todo el desarrollo evolutivo de los animales se puede encontrar, desde la mosca de la fruta y los crustáceos, donde regulan su conducta agresiva, pero también lo podemos encontrar en mamíferos superiores y primates, esta vez con funciones más complejas. La serotonina fue aislada por primera vez en 1948. Su nombre procede de la locución latina serum, en relación con el suero de la sangre. Es así porque al ser descubierta se constató que tenía una función vasoconstrictora. El ser humano posee entre 5 miligramos y 10 miligramos de serotonina en su organismo, del cual un 90% se encuentra localizado en el tracto gastrointestinal. El 10% restante se puede encontrar en las plaquetas de la sangre y el cerebro. Estructuralmente, la serotonina es una monoamina del grupo indol y se sintetiza en el organismo por la hidroxilación y la descarboxilación del aminoácido esencial triptófano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el propio cuerpo no puede sintetizarlo y hay que conseguirlo a través de la alimentación. Por suerte, el triptófano se encuentra en una gran variedad de alimentos, entre los que se incluyen carnes, frutos secos, huevos o productos lácteos. La serotonina es secretada por los núcleos que se encuentran en el rafe medio del tronco encefálico y se proyectan hacia muchas áreas del encéfalo, especialmente a las astas dorsales de la médula y el hipotálamo. Después de su liberación desde las neuronas serotoninérgicas, buena parte de la serotonina liberada vuelve a ser capturada por un mecanismo activo de recaptación e inactivada por la MAO. Las neuronas serotoninérgicas son capaces de ejercer múltiples efectos, dependiendo de si liberan serotonina de posas sinápticas, la que ejerce efectos rápidos y locales, o de posas extrasinápticas, en la periferia de la sinapsis, el axón, el cuerpo celular o las dendritas, con lo que se producen efectos lentos y difusos, algo característico de los cambios en los estados de ánimo. La liberación de serotonina en las terminales sinápticas es producida por la exocitosis de vesículas pequeñas y se activa con impulsos sencillos o a baja frecuencia. En la actualidad se ha descubierto que las señales son recibidas hasta por 7 tipos de receptores de serotonina: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C y 5-HT1D, algunos de los cuales son presinápticos. Otros receptores, como el 5-HT2, son mediadores en la contracción de los músculos lisos y de diversos efectos en el encéfalo. El 5-HT3 está presente también en los tejidos periféricos y en el encéfalo, y es probable que actúen como mediador de otras funciones encefálicas. Y el 5-HT4, que aún no se le ha asignado un papel fisiológico detallado. De otro lado, se ha descubierto muchos receptores 5-HT1C en los plexos coroideos, las estructuras vasculares del encéfalo encargadas de formar el líquido cefalorraquídeo que sirve de protección a nuestro sistema nervioso central. La función más conocida de la serotonina, 5-HT, se refiere a su acción en el sistema nervioso central. Es fundamental para la modulación de la conducta social, las emociones y una gran cantidad de funciones fisiológicas. La función de los sistemas serotonérgicos se ha conservado a lo largo de la escala evolutiva y en general números pequeños de neuronas inervan prácticamente todo el sistema nervioso. La serotonina es un neurotransmisor central que juega un importante rol en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tiene un efecto inhibidor de la conducta sumado a un efecto modulador general que influye en casi la totalidad de las funciones cerebrales. Estas pueden ser en forma directa o por estimulación del GABA. De este modo, regula timia, sueño, actividad sexual, ritmo circadiano, dolor, actividad motora y funciones cognitivas. En el sistema nervioso periférico, regula funciones neuroendocrinas,
coagulación y apetito. En el sueño, la serotonina es el mediador responsable de las fases 3 y 4 de sueño lento. Se origina en las células del rafe bulbopontino, con vía ascendente a la corteza. La serotonina es uno de los principales neurotransmisores del núcleo supraquiasmático hipotalámico, regulador central de todos los ritmos endógenos circadianos. Influye así en la regulación de los ejes hipotálamo-periféricos, por lo que este ritmo circadiano interpreta el ciclo diario y responde principalmente a la luz y a la oscuridad para que el organismo duerma de noche y permanezca de vigilia durante la luz. En la actividad sexual, la serotonina presenta un efecto inhibitorio sobre la liberación hipotalámica de gonadotrofinas, con la consecuente disminución de la respuesta sexual normal. La disminución farmacológica de la 5-HT, directa o por competitividad aminérgica, facilita la conducta sexual. Referente al apetito, la serotonina es el principal mediador inhibidor del núcleo hipotalámico ventromedial que regula ingesta y saciedad. Este efecto es altamente específico para los hidratos de carbono, necesitando de cofactores centrales y periféricos para actuar sobre los otros nutrientes, como son proteínas y lípidos. En la temperatura corporal, la serotonina produce un efecto dual sobre la termia, según cuál sea el receptor estimulado. El 5-HT1 produce hipotermia y el 5-HT2 hipertermia. En el sueño de ondas lentas se produce el pico mínimo de temperatura. En las funciones endocrinas, la expresión de las enzimas involucradas en la síntesis del 5-HT y de sus receptores se modifica marcadamente durante la gestación, en coincidencia con un incremento en el potencial secretor de insulina vía la acción del receptor ionotrópico HTR3A y un aumento en la masa de estas vía la acción de receptores HTR1D y HTR2B. Refiriéndonos al dolor, la serotonina es un neuromodulador de las vías nociceptivas. La depresión disminuye el umbral de recepción al dolor. Los dos cerebros. El metabolismo de la serotonina se sintetiza a partir del triptófano ingerido en la dieta en ambos sistemas. Esta síntesis se resume en dos pasos. El primero lleva a cabo una hidroxilación del triptófano localizado en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central. El segundo paso es cuando este metabolito sufre una descarboxilación. Esta serotonina, tras su síntesis, es almacenada en las vesículas a la espera de ser liberada cuando surja el respectivo estímulo. El estrés puede ver reducida la serotonina y esto afectaría las funciones corporales como el peristaltismo intestinal. El intestino se reconoce como un importante regulador de estados motivacionales y emocionales. La activación óptica de las neuronas sensoriales vagales que invernan el intestino recapitula los efectos distintivos de estimular las neuronas de recompensa del cerebro, específicamente la activación del ganglio sensorial vagal derecho, pero no el izquierdo. Mantuvo el comportamiento de autoestimulación, condicionó las preferencias de sabor y lugar y la liberación inducida de dopamina de la sustancia nigra. El rastreo transneural específico de células reveló vías ascendentes asimétricas de origen vagal en todo el sistema nervioso central. Consistentemente, la activación óptica de las proyecciones parabraquionigrales replicaba los efectos gratificantes de la excitación del vago derecho. Se establece el eje vagal intestino-cerebro como un componente integral de la vía de recompensa neuronal. También sugiere nuevos enfoques de estimulación vagal para los trastornos afectivos. Muchas de las alteraciones en los niveles de la serotonina en nuestro organismo afectan a nuestra salud mental de distintas maneras. En los humanos, las alteraciones en el sistema serotonérgico están relacionadas con trastornos conductuales y neurológicos que incluyen los alimenticios, la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, entre otros. Trastornos de la conducta alimentaria. Son afecciones
que los patrones de consumo de alimentos se ven muy alterados y frecuentemente tienen consecuencias graves en el estado de salud física y mental de quienes los padecen. Entre los tipos de TCA se hallan principalmente anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atrancón. La serotonina en humanos se sintetiza básicamente en dos zonas: central en los núcleos localizados en el tallo cerebral y periférica en el sistema gastrointestinal. En áreas periféricas participa en procesos fisiológicos como el control de la motilidad, la secreción y la absorción epitelial intestinal. Según los estudios realizados en modelos animales, la serotonina inyectada tanto periférica como centralmente suprime la ingesta de alimentos, por lo cual se ha señalado que se encuentra involucrada en los trastornos alimentarios. Del mismo modo, los estudios clínicos también han respaldado la hipótesis sobre una disfunción en el sistema serotoninérgico a partir de datos que muestran la eficacia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en el tratamiento de los TCA, donde los datos que reportan alteraciones en la concentración de serotonina están relacionadas con la sensación de saciedad, el control de los impulsos y el estado de ánimo de los pacientes que lo padecen. Es declarar que la disponibilidad de serotonina es clave en la regulación de la respuesta serotoninérgica en cualquier órgano. Depresión. Una depresión conlleva una fuerte sensación de tristeza y la pérdida de interés en las actividades habituales. En ocasiones existe una causa clara, como la pérdida del trabajo o la muerte de alguien cercano, pero en otras ocasiones no existe una razón aparente. Desde hace tiempo se sabe que la depresión está relacionada con una deficiencia de los neurotransmisores de tipo monoamina, como la noradrenalina, la dopamina y especialmente la serotonina. De acuerdo a varios estudios, se encontraron diferentes pruebas que justificaban la participación de la serotonina en la depresión, en los que se midieron los niveles encefálicos del ácido 5-hidroxindolacético o 5-HIAA, el cual es el metabolito principal de la serotonina en el cuerpo humano. Otros estudios demostraron que los niveles de 5-HIAA eran significativamente inferiores en el líquido cefalorraquídeo de algunos pacientes depresivos en comparación con las personas que no presentaban depresión, lo que sugería una disminución de la actividad serotoninérgica. Además, en los encéfalos de pacientes depresivos que se habían suicidado se encontraron niveles bajos de 5-HIAA, al igual que ocurría en personas que habían cometido asesinatos. De ello se dedujo que los bajos niveles de serotonina podrían predisponer a los pacientes a la depresión, a la agresión y al comportamiento suicida. Ansiedad social. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por intenso miedo a las situaciones sociales en las que la persona anticipa que será evaluada negativamente. La génesis del trastorno de ansiedad social ha sido atribuida a la intervención de los distintos sistemas de neurotransmisión como el serotoninérgico. Así, los estudios de revisión sugieren que la fobia social tiene bases neuroanatómicas en una red de alta sensibilidad de la región centrada en la vía que conecta la amígdala con el hipocampo, reorientada hacia el córtex prefrontal. De esta manera se asocian las variaciones genéticas en la serotonina con síntomas severos y excitabilidad de la amígdala, la cual presenta un exceso de serotonina en pacientes con fobia social, por lo cual se cree que existe un polimorfismo funcional en la región humana promotora del gen transportador de serotonina relacionado con un efecto negativo y la activación del cuerpo amigdalino. Trastorno obsesivo-compulsivo. Los trastornos obsesivo-compulsivos provocan actos, ideas o impulsos repetitivos y exagerados en las personas que los presentan. Según investigaciones, el TOC se relaciona con los niveles de la serotonina. Cuando se bloquea el flujo de serotonina, el sistema de alarma del cerebro reacciona de manera exagerada e interpreta la información de forma errónea. Esas falsas alarmas disparan mensajes de peligro por error. En lugar de que el cerebro filtre estos mensajes, la mente hace hincapié en ellos y la persona experimenta miedos y dudas para nada realistas. Muchas personas con TOC tienen uno o más familiares que también lo padecen por la influencia de los niveles de serotonina en su cerebro. Debido a esto, la tendencia de algunas personas a desarrollar un desequilibrio en el nivel de serotonina es la que hace que el TOC sea hereditario. Mas, sin embargo, la influencia dada por los antidepresivos y SRS en la mejoría del trastorno ayuda con síntomas como bajo de ánimo, la impulsividad y la agresividad. Trastorno de pánico. El ataque de pánico es un temor enormemente intenso que aparece en situaciones cotidianas sin ningún motivo aparente, alejándole totalmente de sus actividades más corrientes. Luego de sufrir las crisis, la persona teme en forma persistente que las mismas se repitan o que le provoquen consecuencias catastróficas como volverse loco, perder el control o sufrir un infarto. Las personas con TP tienen sentimientos de terror repentinos que se repiten en forma impredecible. Es ahí cuando la serotonina parece modular la respuesta al miedo. De allí la gran eficacia de los agentes que modulan la serotonina como los ISRS en esta afección. Trastorno explosivo intermitente. Es un trastorno externalizante que se caracteriza por episodios recurrentes de agresividad producidos por la imposibilidad de controlar los impulsos.
Se ha indicado que la disminución de la función del sistema serotoninérgico se asocia con la agresividad impulsiva. Los sujetos con TEI presentan una reducción en los sitios de unión del transportador de serotonina 5-HTT, incluso después de ajustar el análisis por episodios depresivos. Esto indica el papel preponderante de este neurotransmisor en los circuitos de control de impulsos. Demencia tipo Alzheimer. La demencia es una enfermedad degenerativa asociada al envejecimiento. Se aplica principalmente a los trastornos de la memoria, donde se deteriora la conciencia del sí mismo, el razonamiento, el control de las emociones y la regulación motriz. Esto se debe a que en la medida en que el tejido cerebral se va degenerando, cada vez más se hace difícil la producción de acetilcolina, con graves consecuencias para la regulación de la serotonina. La más conocida de las demencias es la enfermedad de Alzheimer, que de acuerdo a la deficiencia serotoninérgica en pacientes que la padecen, se relacionan con problemas de memoria debido a una malfunción en los receptores de serotonina. Mas, sin embargo, no existe evidencia que muestre que el incremento de los niveles de la serotonina prevenga o retrase dicha enfermedad. Trastornos por estrés. La serotonina ha sido estudiada por los diferentes efectos que ejerce su manipulación farmacológica en aquellos animales sometidos a estrés en diferentes estudios. En primer lugar, se sabe que ante el estrés agudo se incrementa el recambio serotoninérgico, aumentando la liberación de serotonina en la zona prefrontal medial, núcleo accumbens, hipotálamo lateral y amígdala. A medida que este estrés se vuelve crónico, se disminuye la cantidad de serotonina almacenada en la zona presináptica. Esto aumenta la expresión del autorreceptor 5-HT1A, que continuará eliminando la serotonina restante, disminuyendo aún más la neurotransmisión serotoninérgica. Como se mencionó, parece existir un subtipo de estrés crónico relacionado con alteraciones predominantemente de esta vía de neurotransmisión que responde de una manera diferente al tratamiento somático con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y moléculas en relación con los funcionamientos serotoninérgico central y periférico. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, más conocidos por su sigla como los ISRS, tratan la depresión. Son ideales para aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. La serotonina es un mensajero químico, es decir, un neurotransmisor que transporta señales entre las células nerviosas del cerebro. Los ISRS son los antidepresivos que se recetan con más frecuencia. Pueden aliviar los síntomas de la depresión moderada a grave. Son relativamente seguros y por lo general ocasionan menos efectos secundarios que otro tipo de antidepresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se denominan selectivos porque afectan principalmente a la serotonina, no a otros neurotransmisores. Los ISRS también se pueden utilizar para tratar otras afecciones distintas de la depresión, como los trastornos de ansiedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado los siguientes inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina. Escitalopram. Se trata de una variación de un fármaco de la misma categoría conocida como citalopram, siendo un psicofármaco que se utiliza principalmente para tratar cuadros depresivos y alteraciones del estado de ánimo. Asimismo, también se emplea en ciertas alteraciones de ansiedad como el trastorno del pánico, los ataques de angustia y la fobia social. Actúa de la siguiente forma. La serotonina, naturalmente presente en el cuerpo humano, se envía de una célula nerviosa a la siguiente. La neurona receptora absorbe la serotonina y devuelve parte a la primera célula nerviosa. Este proceso es similar a lo que ocurre en una conversación entre dos personas. En los individuos que padecen depresión y ansiedad existe un desequilibrio en la serotonina. Una gran cantidad de ella se reabsorbe en la primera célula nerviosa, de modo que se produce un déficit en la célula siguiente. Es como si en una conversación solo habla una de las personas y no permitiera que la segunda hiciera ningún comentario, lo que conllevaría a un desequilibrio en la comunicación. El Lexapro, como comercialmente se conoce, impide el retorno de la serotonina a la primera célula nerviosa,
aumentando así la cantidad disponible para la segunda célula. Esto se asemeja a la función de un moderador en la conversación. La acción bloqueadora ayuda a restablecer la disponibilidad de serotonina y así la conversación vuelve a la normalidad. Es así como el Lexapro alivia los síntomas de la depresión, ayuda en trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo y la bulimia nerviosa. La dosis suministrada a cada paciente varía según prescripción médica y puede ir de 10 miligramos a 20 miligramos diarios. Paroxetina es uno de los inhibidores más potentes del CYP2D6. Es un sustrato y un inhibidor de esta isoenzima. De forma comercial se encuentra como Paxil o Pevesa. Una de las propiedades que tiene la paroxetina es su capacidad para bloquear los receptores muscarínicos, que son los encargados de imitar la acción estimulante de la acetilcolina sobre la musculatura lisa y granulada, haciendo que el fármaco posea propiedades anticolinérgicas, evitando así alteraciones cognitivas en los adultos mayores. A su vez, este medicamento fue aprobado para el trastorno depresivo mayor, pero en parte para los trastornos de ansiedad. Mejora los trastornos de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, fobia social y en trastornos por estrés postraumático. La dosis suministrada a cada paciente varía según prescripción médica y puede ir de 20 miligramos a 50 miligramos diarios. Sertralina. Comercializada desde el año 1991 por la compañía Pfizer bajo el nombre comercial de Zoloft, pero también puede ser comprado como Besitran o Ertex, entre otras denominaciones. La sertralina actúa corrigiendo los trastornos de angustia, trastornos depresivos moderados y graves, depresión postparto, TOC, trastornos por estrés, también el trastorno afectivo estacional, comenzando a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera o el verano. Este medicamento no genera dependencia y entre sus efectos secundarios se puede producir algunos de los más frecuentes en la toma de estas sustancias. La dosis suministrada a cada paciente varía según prescripción médica y puede ir de 50 miligramos a 200 miligramos diarios. Síntomas asociados a exceso o déficit del medicamento. Por lo general, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son seguros para la mayoría de personas. Sin embargo, en algunas circunstancias pueden causar problemas. Por ejemplo, síndrome de la serotonina. Es el síndrome clínico que resulta de la excesiva estimulación de los receptores serotoninérgicos centrales y periféricos. Se caracteriza por cambios en el estado mental como confusión, desasosiego y en algunos casos los niños, adolescentes y adultos jóvenes pueden tener un aumento en los pensamientos o las conductas suicidas. Además afecta las funciones autónomas y motoras. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética se debe a una liberación excesiva de esta hormona por el hipotálamo posterior. Su acción ocurre en los receptores vasopresina de los túbulos colectores de los riñones al retener líquido. Puede llegar a producir infecciones como neumonía, tuberculosis, encefalitis, meningitis y problemas endocrinos. Hemorragias y sangrado. Los ISRS disminuyen los niveles de serotonina en las plaquetas, pues inhiben la recaptura de serotonina por el transportador localizado en su membrana. Por ello pueden ocasionar hemorragias en la piel, aunque las más frecuentes reportadas son las del tubo digestivo. Síndrome de descontinuación. Ocurre en pacientes que suspenden bruscamente el tratamiento con antidepresivos, que lo han tomado durante poco menos de 6 semanas. Entre las manifestaciones están náuseas, cefalea, congestión nasal y malestar general. Si se reinstala el medicamento, los síntomas desaparecen con rapidez. Todo esto se debe a la disminución de los niveles de serotonina en la sinapsis, dándose en menor proporción con la fluoxetina y mayor con la paroxetina y sertralina. En la gestación y lactancia, es posible las malformaciones congénitas específicas.
La sertralina se ha asociado a defectos del septum cardíaco y anencefalia, el cual es un defecto en el tubo neuronal. A su vez, la fluoxetina se ha asociado a defectos cardíacos. Su uso también aumenta la tasa de abortos espontáneos, parto prematuro y bajo peso al nacer, problemas respiratorios, hipoglicemia, inquietud, convulsiones y Apgar bajo. Durante la lactancia se sabe que se excreta en la leche materna, lo cual hace que sea transmitido al bebé. Riesgo suicida. Aunque no se conoce el mecanismo por el que el tratamiento con ISRS condiciona ocasionalmente la suicidalidad durante las primeras semanas de tratamiento, la aparición de síntomas de inquietud, agitación y disforia pueden provocar ideación suicida.